están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay mucho que contarles para dejarlos bien informados, con independencia, con contexto. Vamos con los titulares. El diputado Vlado Mirosevic entregó su primer discurso como nuevo presidente de la Cámara. El parlamentario llamó al diálogo y pidió evitar los populismos. El discurso fue interrumpido por René Alinco, quien interpeló al timonel. La bancada del PPD decidió expulsar al diputado por ese incidente y será llevado a la Comisión de Ética. En la antesala de su visita a la Araucanía, el presidente Gabriel Boric está reunido a esta hora con parlamentarios de la zona en el Palacio Cerro Castillo. A la cita fueron convocados tanto representantes del oficialismo como de la oposición. El gobierno se querellará contra todos quienes resulten responsables de la balacera producida en la Florida, donde 3 personas fueron asesinadas. En el incidente se percutaron al menos 70 disparos. El alcalde Rodolfo Carter exigió al Ejecutivo más seguridad para la comuna. Y en temas internacionales, en Estados Unidos se realizan las elecciones de medio término para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Los demócratas arriesgan la pérdida del liderazgo en el Poder Legislativo, lo que podría bloquear las iniciativas del presidente Joe Biden. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos con buenas noticias, pero que hay que mirar con cautela. La inflación continúa cediendo y por segundo mes consecutivo retrocedió en la medición interanual. Eso sí, siguen subiendo los alimentos y el transporte, pero hay bajas en bienes durables. Los detalles los vemos en la nota de Belén Vázquez. Si hace más de un año venimos hablando de las sorpresas al alza del IPC, este martes ocurrió todo lo contrario. El índice de precios al consumidor de octubre efectivamente sorprendió, pero a la baja. El aumento mensual fue 0,5%, casi la mitad de lo esperado, mientras que la acumulación anual descendió de 13,7% hace un mes a 12,8% ahora. Siempre los datos económicos hay que mirarlos con mesura porque estamos hablando de un solo dato. Pero efectivamente es una buena noticia y confirma lo que se ha venido diciendo de una tendencia a la baja, progresiva, más bien lenta, de los precios. De todas formas, la inflación sigue alta. 8 de las 12 divisiones que componen la canasta presentaron alzas, destacando en particular la de alimentos y transporte. En el caso de la primera, las aguas y refrescos subieron 2,7%, las frutas 4,4%, bebidas gaseosas otro 3,4% y cecinas 2,6%. Y por el lado del transporte, el costo de movilizar pasajeros por aire subió 11,5%, lubricantes de vehículo 1,7% y la gasolina 1,4%. Sin embargo, hubo bajas en la división de equipamiento para el hogar, donde el living tuvo una caída de 11,5%, las camas bajaron 5,7% y los textiles para el hogar otro 9%. Estuvo afectada quizás por factores puntuales, que hubo mucha acumulación, por ejemplo, de inventarios de muebles y ese tipo de cosas, y eso hizo que hubiera liquidaciones durante el mes, pero hay otras divisiones que están más vinculadas a cómo va evolucionando la economía, más de servicios, que de alguna manera anticipan este efecto de desaceleración en el consumo. El actual rezagado de la tasa de interés está haciendo efecto, pero a eso se suma la caída evidente que ha tenido el consumo tras la dilución de liquidez de 2021. Por lo mismo, con este IPC hay analistas que prevén que el año cierre cercano a los 12 puntos de inflación o levemente por encima y con una actividad económica que se desacelera a un ritmo menor, un diagnóstico muy similar al que tiene el gobierno. Tanto con estas cifras de inflación como con las cifras de actividad que estamos viendo, creo que sería prudente que muchos de los que están haciendo pronósticos reevalúen esos pronósticos y reevalúen esta idea que desgraciadamente se ha ido instalando en el país de que ya viene un ajuste de tremendas proporciones. Y aunque por ahora la sensación de las personas es que nada ha tenido una baja, todo más caro. A donde uno va, le van subiendo, aunque sean 200 pesos, alguna cosa, para la próxima semana 200 pesos más y así. Los alimentos no bajan, pero esta es época que los alimentos no bajan, porque están saliendo los nuevos, pero hay que acomodarse, pues, buscar entre la feria y el supermercado. Tenemos que rebuscarlo nomás, pues. Lo cierto es que en lo sucesivo lo que veremos no serán caídas pronunciadas de los precios, dada la inercia que todavía arrastran particularmente en los alimentos, pero sí deberíamos ver alzas menos pronunciadas de los productos. Durante los últimos meses estábamos viendo
incrementos en los precios mensuales más cercanos a un 1%, ahora estamos viendo que van a ser más cercanos a un 0,5, un 0,4. La inflación que antes teníamos en un mes, por ejemplo, ahora la vamos a tener en 2 meses. Esto no se traspasa tan rápidamente, sigue habiendo además dificultades en la cadena logística y en el caso de los alimentos hay una volatilidad que está asociada a la estacionalidad de muchos precios y eso explica en parte que la variación haya sido un 0,8% en el caso de los alimentos. Otro punto relevante de este boletín fue el IPC sin volátiles, que tuvo una variación mensual de solo 0,1%. Además, la FAO informó que por sexto mes consecutivo su índice de precios tuvo un descenso. Cifras auspiciosas de inflación con efectos casi inmediatos. El dólar bajó casi 20 pesos y cerró en 900, mientras que la UF subirá, pero solo 173 pesos en los próximos 30 días. Una tensa jornada se vio en la Cámara de Diputados y Diputadas luego que el diputado René Alinco interrumpiera el discurso del nuevo presidente de la corporación, Vlado Mirosevic. Tenemos todos los detalles de este y otros temas con Josefina Lafuente. Josefina expulsado de la bancada y con acusaciones incluso de algunos diputados de que había estado en estado de interperancia. Sí, tal cual. Y de hecho, desde la Comisión de Ética, su presidente dijo que iba a iniciar una investigación de oficio, pese a que tenía ya 2 denuncias contra el diputado René Alinco por esto que sucedió hoy. En la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se le hizo difícil en la conducción a ratos al presidente nuevo de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, por esta interrupción que tuvo en medio de su discurso. Él no dio estas palabras el día de ayer, sino que las dejó para hoy. Y entonces partió su alocución hablando de la necesidad de establecer diálogos con distintos sectores. Hablaba que quería desempolvar proyectos que habían estado durmiendo aquí en el Congreso, pero que responden a demandas muy sentidas por parte de la ciudadanía. Y después él va a agradecerle a quienes dijo cumplieron el acuerdo administrativo, cumplieron su palabra y va a hablarle entonces a parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente. Pero cuando estaba en eso, se para el diputado independiente, el René Alinco, lo interpela, le dice que son rastreros y ahí entonces se genera una discusión, un intercambio bastante tenso, pedía respeto al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic. Pasemos a escuchar ese ambiente y luego vamos a ver también, vamos a revisar lo que respondió aquí en un punto de prensa el diputado René Alinco. Así que escuchemos el ambiente y después comentamos. Diputado, le pido respeto. Diputado, le pido respeto, por favor. Por favor, estoy hablando justamente de mejorar el diálogo en esta Cámara. Mire, diputado, estas actitudes matonescas son lo que tenemos que erradicar de esta Cámara. Exactamente. Esto es lo que tenemos que cambiar. Diputado, esto es lo que tenemos que cambiar de la política chilena. Tenso los momentos y las sanciones además a las que se expone el diputado Alinco, bueno, tienen que ver con el marco de lo que existe como reglamento de ética, Josefina, pero parece que no fue solo ese momento, hubo más incidentes después de ese momento y hay varias acusaciones ahí de parlamentarios. Sí, bueno, el diputado, por ejemplo, del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, dijo que había sido insultado por el diputado Alinco, que habían discutido y que a garabatos. Después, entonces se enfrentaron, el diputado Ilavaca dice que el diputado Alinco espetó garabatos en su contra y entonces también era parte de quienes decían que no estaba en las mejores condiciones. Lo dijo también el jefe de bancada del PPD y varios parlamentarios cuando iban saliendo de la sala o iban caminando por aquí, comentaban que el diputado Alinco tenía un hálito alcohólico y por eso entonces que la diputada Fríes, por ejemplo, dice que va a enviar esto a la Comisión de Ética para que se indague. También iba a denunciar este intercambio que ella consideraba también que era una agresión, pero además pedía que se hiciera una investigación respecto a las condiciones en que estaba el diputado René Alinco. Y después el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, dijo que una de las cosas en las que iba a trabajar era en estas sanciones que están en el reglamento, porque él creía que había que
que aumentar, robustecer estas sanciones que eran insuficientes según su punto de vista, no solamente por si es que un parlamentario está bajo los efectos del alcohol, sino que también para sancionar a algún parlamentario que agreda a otro parlamentario, que insulte a otro parlamentario, y entonces dijo que iba a trabajar en eso. Lo mismo dijo el presidente de la Comisión de Ética. Se le consultó también al diputado Linco por estos dichos, qué era lo que quería decir, si estaba o no bajo los efectos del alcohol. Se le preguntó también, escuchemos lo que respondió y también lo que dijo el nuevo presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic. Lamentablemente sí, me llegaron esos comentarios, yo no estuve cerca de él, no lo puedo confirmar, pero todo indica que así es. Y yo lo lamento y le quiero decir a la gente que nos escucha, no todos somos iguales en el Congreso Nacional. Aquellos que tengan un mal comportamiento hay que enfrentarlos, pero eso no compromete al resto de la Cámara. Y les pido a la gente que hagan la distinción y que sean justos en los juicios. Que un diputado haga lo que quiera no quiere decir de que el resto estamos en la misma actitud. Yo como presidente voy a poner orden. ¿Usted le dio alcohol antes de venir? Ella me acusa. Ella me acusa, ¿será por algo? Perfecto. No, pero usted está en condiciones de desmentirlo, ¿no? Por eso le preguntamos a usted directamente. Que ella pruebe la acusación. ¿Y usted dice que no tomó alcohol entonces? Ella tiene que probar lo que me está acusando. Lo definirá la Comisión de Ética. Por eso, que la Comisión de Ética lo diga. Bien, ahí entonces es parte de lo que se vio esta mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados. La sesión además estuvo tensa en una parte cuando se inició una discusión entre la diputada Carmen Hertz también con parlamentarios de la derecha. Cállense, jauría, dijo la diputada del Partido Comunista. Así que sin duda que esta primera sesión que tuvo el diputado Mirosevic a cargo fue difícil, pero bueno, después salió adelante. De todas maneras, algunos parlamentarios de la derecha decían que no llamaba al orden cuando correspondía, en fin, pero eso fue entonces esta primera sesión de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados y de Diputadas. Otro tema que se vivió hoy día tiene que ver con quiebres dentro de partidos. En particular hablo del Partido de la Gente, que está dividido a propósito de lo que sucedió ayer en esta votación por el presidente de la Cámara. Para hacer una especie de recapitulación, el diputado del Partido de la Gente, Víctor Pino, era el candidato inicial de la oposición para llegar a la testera, pero finalmente un rato antes de que se hiciera esta votación, desde la bancada notificaron que no estaban todos los votos del Partido de la Gente, no estaban todos cuadrados, y por lo tanto a última hora se tuvieron que hacer gestiones para que se eligiera otro candidato que pudiera concitar la mayoría que se necesitaba, y en ese sentido se eligió al diputado Miguel Ángel Calisto. Pero el día de hoy podríamos decir que hubo castigos, sanciones a los parlamentarios que votaron por el oficialismo, por el diputado Vlado Mirosevic, algo que el diputado Gaspar Rivas llamó una vendetta. ¿Por qué? Porque salieron los parlamentarios que votaron por el oficialismo de sus comisiones y se les puso en otra comisión, pero se les removió de otras comisiones donde participaban. Y esto también tiene mucha relación con el tema de las censuras de las presidencias. Porque antes el Partido de la Gente era parte del acuerdo administrativo y por lo tanto se sumaba a la mayoría de las comisiones del oficialismo. Pero ahora, como el Partido de la Gente es parte del bloque, podríamos decir, de la oposición, entonces cambian los colores de algunas comisiones y tiene ahora una mayoría para el otro lado. Y por lo tanto, ahora la oposición podría censurar presidencias de varias comisiones y quitarle la presidencia al oficialismo y poner entonces a un presidente de la oposición, porque además todos los parlamentarios del Partido de la Gente que votaron por el oficialismo salieron y fueron removidos de estas comisiones. Escuchemos lo que dijeron desde las dos almas, podríamos decir, del Partido de la Gente respecto a este quiebre que también ha admitido la misma directiva del PDG. Sí, eso es una sanción administrativa, están suspendidos en este minuto y cuando nos reunamos y tomemos decisiones vamos a ver qué es lo que ocurre a posterior con las comisiones. Es una sanción, no es un castigo, es no haber cumplido la palabra de actuar en bloque. Bueno, yo creo que ya lo escucharon, Rubén Oyarzo, Karin Medina, Francisco Pulgar. Yo voy a permanecer porque hay que dar la pelea, voy a luchar porque el Partido de la Gente fue un sacrificio de muchas personas, hicimos muchas cosas para poder estar presente como partido, somos un partido nuevo y queremos hacer una nueva política y no lo que estamos, el triste espectáculo que estamos dando hoy en día. Estos hechos lamentablemente alimentan todo tipo de crítica y la izquierda y la derecha lograron su objetivo, que es dividirnos. A ver,
echarle la culpa a la izquierda y a la derecha que lograron dividirlos. Cada uno trató desde la derecha y desde la izquierda de juntar votos para un objetivo que tenía cada uno. Si ellos se dejaron dividir, no es culpa del otro, digamos. Pero también cuando hablan de cumplir la palabra, la diputada Humá, aquí hay dos palabras, digamos, que no se cumplieron. La primera palabra respecto del pacto no la cumplieron ellos y después no cumplieron los otros el pacto de votar en bloque. Entonces están como uno a uno y lo que se ve al final también. Y claro, uno puede entender lo que dice, tiene razón el diputado Mirosevic en el sentido que desde izquierda, derecha, centro, hay gente que hace la pega, que la hace bien, que se saca la mugre en el Parlamento, pero es difícil que las personas no hagan un juicio colectivo y por eso tienen tan baja aprobación. O sea, claramente la molestia del diputado Mirosevic y de otros, desde la izquierda, desde la derecha, es porque efectivamente este triste espectáculo, todo lo que estamos viendo, claro que daña, aunque no sea justo en los hechos, termina dañando y teniendo la opinión pública de un juicio aún más crítico hacia los parlamentarios y las parlamentarias, Josefina. Sí, bueno, ya habían parlamentarios del Partido de la Gente que dijeron hoy, textual lo que tú dijiste, estamos dando un triste espectáculo a propósito de esta casi teleserie dentro de, por ejemplo, el Partido de la Gente, porque claro, tú decías que se dice que no se cumplió la palabra, pero desde el otro lado dicen, nosotros teníamos una palabra inicial con el oficialismo, esa fue la que se rompió, no la siguiente, cuando se le dio supuestamente la venia al diputado Pino para negociar con la oposición. Entonces ahí hay una división, y no solamente eso, sino que también los parlamentarios que estaban por pactar con la oposición piden que se hagan nuevas elecciones en el Partido de la Gente, dicen que van a congelar las relaciones con el Partido de la Gente hasta que no se cambie la directiva, y también desde el otro lado, de los que votaron por el oficialismo, piden, por ejemplo, la salida de la diputada Navellán de la bancada del Partido de la Gente. Están tensos los ánimos, hoy día tenían una reunión, pero finalmente se suspendió, pero además ven con preocupación esto que ha ocurrido en las comisiones, y no solamente lo está viendo el Partido de la Gente, los que votaron por Vlado Mirosevic, sino que también el oficialismo en general, porque como ha cambiado el signo de algunas comisiones al cambiar o al remover parlamentarios del PDG que votaron por el oficialismo, entonces ahora la oposición tiene mayorías en varias comisiones y por lo tanto lo que va a seguir ahora seguramente va a ser un efecto dominó y se van a comenzar a presentar censuras contra las presidencias de muchas comisiones y el oficialismo va a perder esas presidencias. Hay una cosa que no entiendo. Tenían en algunas comisiones, que tú lo explicas súper bien, tenían en algunas comisiones a gente del Partido de la Gente, pero lo sacan y ponen a otros del Partido de la Gente. ¿Por qué había, que esto también es más grave, digamos, muestra más diferencia al interior, por qué estos nuevos podrían ser más críticos con el oficialismo de lo que eran los anteriores, y los anteriores habrán votado con el oficialismo, pero se supone que tienen la misma línea política? O sea, quiere decir que hay más diferencias todavía al interior del partido, porque no es que hayan cambiado a alguien del Partido de la Gente por alguien de la UDI o de Republicanos, sino que dentro de la misma colectividad hay unos que habrían estado más dispuestos a trabajar con el oficialismo y otros no. Claro, igual esta es una lectura política que se hace, porque lo que dicen desde el Partido de la Gente es que esta es una sanción, una suspensión de... nunca han dicho que están haciendo estos cambios para poder censurar, pero es una lectura que hacen, por cierto, desde el oficialismo y del Partido de la Gente. Y lo que decía el diputado Rivas es que esto, por ejemplo, le molestaba porque el Partido de la Gente supuestamente no era de izquierda ni de derecha, pero ahora si es que se suma entonces a esta censura sería claramente de la oposición. Y bueno, hay varias comisiones que tenían a parlamentarios del Partido de la Gente que votaron por el oficialismo, por Vlado Mirosevic. Entonces uno podría decir, esos parlamentarios no votarían a favor de censurar a alguien del oficialismo, pero ahora como han salido todos esos parlamentarios de las comisiones y han llegado parlamentarios que son, podríamos decir, pro oposición, se da vuelta el signo y entonces las comisiones que tenían 7-6, por ejemplo, ahora la mayoría cambia de lado. Me queda una duda más. ¿Qué pasa con la DC? Porque ahí también hubo una división. Hubo 4 que votaron por Vlado Mirosevic y otros no, y escuchamos al jefe de bancada, el diputado Edo, diciendo que ellos pretenden seguir siendo parte del acuerdo de gobernabilidad inicial, siendo... ¿Por qué? Él dice porque si no hubieran estado esos 4 votos, no estuvo el suyo, pero si no hubieran estado esos otros 4 votos, Mirosevic no habría sido electo. No sé cómo están los ánimos en el oficialismo con la DC para ver si se respetan los siguientes turnos o no. Está complicado eso, yo creo, ¿no?
Bueno, está complicado, sí. Y la presidencia potencial de Miguel Ángel Calisto, porque él sonaba para ser el próximo presidente, porque la DC todavía estaba en este acuerdo administrativo, entonces está más o menos en el aire. Pero sí, la Democracia Cristiana no estaría por censurar presidencias. Entonces, por ejemplo, si es que se cuentan a los que votaron por la oposición, podría ser incluso mayor el número de comisiones que se pueden censurar. Pero la Democracia Cristiana ha dicho que ellos no están por esa estrategia y entonces en ese sentido no actuarían, no podrían actuar igual que el Partido de la Gente. Habían varios militantes de la Democracia Cristiana que seguían un poco incómodos por la situación en la que se les puso en esta votación, donde tuvieron que decidir entre cumplir la palabra inicial o votar por alguien de sus propias filas. Pero bueno, lo que dice el diputado Aedo es cierto, fueron solamente 4 votos, así que de todas maneras el PDG y la Democracia Cristiana fueron fundamentales, pero en el caso de las censuras de la presidencia, a la Democracia Cristiana no se le cuenta como un grupo que podría hacer caer presidencias del oficialismo. Ya, y tal vez esa negociación, digo yo especulando, tal vez podrían negociar con la DC, no censuren presidencias de las comisiones y siguen siendo parte del acuerdo administrativo, digo yo. Claro, podría ser. En fin. Hay mucha creatividad en las negociaciones, tú sabes, Mónica, así que... Lo sé. Ya, Josefina, muchísimas gracias por traernos toda la información, que claro, la gente puede decir, estas son peleas, van y vienen, pero son relevantes, porque al final, como bien puntualizaba Josefina, al pie del cañón ahí en el Congreso, esto puede trabar o facilitar el procedimiento de negociación y de despacho de leyes que son importantes para todas nosotros, para todos en el fondo. Entonces, claro que es importante lo que pasa al interior con esto. No es solo la pelea, es la relación de la gente con sus autoridades y es cómo se da el proceso legislativo. Es muy distinto si hay un presidente, un signo político de otro, en las comisiones también, qué urgencia le da a los proyectos. Así que sí es muy importante. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, críticas en la oposición y aplausos en el oficialismo. Esas fueron las reacciones en el Congreso tras las gestiones que realizó la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, en torno a la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados. Mientras algunos acusaron un pirquineo de votos, otros valoraron su muñeca política y de todo ello nos cuenta Francisca Cárdenas. La satisfacción era evidente en el gobierno y principalmente en el rostro de la ministra Analía Uriarte, tras la elección que dejó al diputado Vlado Mirosevic como nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Una realidad muy diferente a la de unos días atrás, cuando la secretaria de Estado estaba dispuesta a jugarse todo su capital político para que se respetara el acuerdo administrativo sellado en marzo. Una de las cosas que no importa es mi capital político. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para contribuir al mejor desarrollo de este gobierno. Y a eso me quise referir con mi capital político. Y las gestiones de la ministra de la SECPRES se vieron reflejadas en el resultado de la votación, lo que fue considerado como un triunfo para la moneda en la Cámara Baja. Esto porque el oficialismo mantuvo la mesa directiva, resultado en el que jugó un papel clave Analía Uriarte, quien estuvo presente y con los ojos puestos en cada paso que se dio en las negociaciones. Un ministro secretario general de la Presidencia dice relación con la capacidad de poder escuchar, de negociar, de poder conseguir votos, no solamente en nuestro sector, sino en el sector del frente. Hizo valer la vieja política, que es el pirquineo, y aquellas cosas que nosotros tanto hemos criticado, pero que lamentablemente pareciera que surgen efecto, aunque sean a última hora. Y pese a las críticas de la oposición, la ministra fue felicitada en el oficialismo, donde consideran que la medalla de este triunfo en las negociaciones es exclusivamente de ella, pese a los estrechos resultados, aunque también hay quienes llaman a no cantar victoria por mucho tiempo. Es un muy buen éxito, se lo atribuyo totalmente a ella como ministra y la queremos mucho en el Frente Amplio. Se anotó una gran medalla, así que ahora, ella es muy humilde también, dice que es algo circunstancial, que hay que seguir trabajando y profundizando con el tiempo. Debo decir que la gestión no fue tan buena, porque en definitiva igual el Partido Comunista quedó fuera de la mesa. Por hoy día tienen la presidencia del oficialismo, pero en 8 meses, y si más encima, como dijo la vicepresidenta Catalina Pérez, quieren insistir en que el Partido Comunista ingrese, no sé si van a estar tan seguros esos 4 votos. Para algunos, la secretaria de Estado debe enfocarse en las reformas estructurales que tienen carpeta la moneda y así potenciar su labor legislativa orientándola en esa área. No basta hablarle al 25% que apoya hoy día al gobierno. Se requiere hablarle al 75% de la población que se siente distante de este gobierno. Si no hacemos ese esfuerzo,
la verdad es que los proyectos de ley van a difícilmente avanzar en esta Cámara. Lamentable porque sigue ocupar el mismo 100% de su capital político para hacer su trabajo, cual no es intervenir desde el Ejecutivo al Legislativo, sino que es encargarse que los proyectos de ley que hoy día son necesarios para nuestro país avancen. Creo que estaríamos mucho mejor. Durante estos últimos días, el oficialismo tuvo intensas conversaciones para alinearse detrás de un candidato a la Cámara, algo que se potenció en el cónclave oficialista en Cerro Castillo, pero un factor que es innegable, según expertos, es la manera que tuvo la ministra de darle viabilidad al acuerdo pactado en marzo. Demostró capacidad para negociar, para generar acuerdo, incluso más allá de las filas del oficialismo. Esos atributos son claves para quien debe llevar adelante las relaciones con el Congreso. Fueron capaces de consolidar los votos de su propio sector para luego avanzar hacia los partidos que son más blandos ideológicamente, más indisciplinados estratégicamente. Una forma de negociar que va más allá de las fuerzas políticas, sino que la búsqueda de los distintos actores para sumarse a ese determinado causa que fue ayer la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahí está marcando señales de cómo será su relación con el Parlamento en futuras acciones. Jugadas que algunos califican como riesgosas, pero que la ministra Uriarte ha hecho ver como parte de la gobernabilidad y del cumplimiento de su tarea, lo que sin duda se reflejó en la efusiva celebración y en los agradecimientos que dio la titular en los pasillos del Congreso. En otras materias, entre las medidas que incluye la reforma previsional que se comenzó a discutir ahora en el Congreso, de hecho hoy día se comenzó a discutir, se encuentra un autopréstamo que podrían realizar los cotizantes, una iniciativa que nació del trabajo prelegislativo realizado y que podría tener consenso entre los parlamentarios. Los detalles con Belén Saldías. Más de 400 páginas tiene el proyecto de reforma previsional ingresada por el Ejecutivo al Congreso. Este martes comenzó su discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y continúan apareciendo detalles que hasta ahora eran desconocidos por la ciudadanía. Uno de ellos tiene que ver con los autopréstamos. Ya vamos a ir con aquello, pero es interesante que respecto a este tema de los autopréstamos, la verdad es que se ha discutido bastante respecto a este punto. Lo querían algunos, otros sostienen que no es una buena idea, pero la idea del autopréstamo es que tiene que retornar el dinero. Es justamente como su nombre lo indica, un autopréstamo, se sacan algunos fondos, en todo caso tendrían que ser de ese 10% que se mantiene en cuentas individuales de capitalización. Porque recordemos, la propuesta del gobierno es que el 10,5% se mantiene en las cuentas actuales. Ustedes decidirían si va a un ente público o a un ente privado y después hay un 6% adicional, el 70% de ese 6% es la propuesta del gobierno. Otra cosa es lo que salga en el Parlamento, iría a cuentas nocionales individuales donde se anota lo que usted está depositando, es con cargo este 6% adicional al empleador y el otro 30% de ese 6% iría efectivamente a un fondo de solidaridad entre, en el fondo, distintas generaciones. Y lo otro que es importante entonces es que estos autopréstamos obviamente tendrían que ver con la otra parte y siempre retornando ese dinero con el plazo. Esto es todavía muy preliminar. Recordar que tanto en la reforma tributaria como en la reforma previsional se hicieron diálogos prelegislativos con distintas autoridades, con empresarios, con trabajadores, con la CUT, en distintas regiones, y que básicamente fruto de aquellos diálogos es que se llegó a conversar y se llegó a distintas propuestas. Parte de esas propuestas es justamente este autopréstamo. ¿De qué se trata? Lo revisamos ahora. Más de 400 páginas tiene el proyecto de reforma previsional ingresada por el Ejecutivo al Congreso. Este martes comenzó su discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y continúan apareciendo detalles que hasta ahora eran desconocidos por la ciudadanía. Uno de ellos tiene que ver con los autopréstamos. Permite a las personas utilizar parte de sus ahorros dentro de ciertos límites
digamos, con un tope de hasta 30 UF y el equivalente a no más del 5% de sus ahorros, con un préstamo a tasa cero, solo en UF, y que después se devuelve con una cotización extra de 2 puntos porcentuales. El proyecto señala que las personas que se encuentran a 5 años o más del cumplimiento de la edad legal de pensión tendrán derecho a realizar retiros en carácter de préstamos con cargo al saldo mantenido en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Según lo establecido, los préstamos podrán realizarse hasta por un monto equivalente al 5% del total de lo ahorrado en dicha cuenta a la fecha de la solicitud, con un monto máximo de 30 UF, lo que actualmente equivale a un poco más de 1 millón de pesos. Parte de la conversación que nosotros realizamos con el gobierno, en donde le planteamos la posibilidad, ¿cierto?, de tener un autopréstamo producto de que los recursos son de los trabajadores. No tenemos ningún inconveniente en aprobar una iniciativa como esa porque creemos que es súper positivo que los trabajadores utilicen sus recursos, pero también que haya una posibilidad de devolverlo en el largo plazo. Dentro de la reforma, distintas visiones. Poder tener una reforma que sea integral, que apele a que podamos conseguir las mayorías políticas, se logra con este tipo de incorporaciones, un mecanismo que le va a permitir a quienes están con necesidades, ¿cierto?, y también con deudas, poder tener una solución más rápida. La devolución del préstamo se efectuará mediante el pago de cuotas de hasta un 2% de las remuneraciones y rentas imponibles de la persona afiliada, que se pagará a partir del mes subsiguiente al de la solicitud del préstamo, junto con el pago de las cotizaciones obligatorias. Se podrá hacer más de un autopréstamo, eso sí, se deberá terminar de pagar el que esté en curso. Diversas características de esta medida que podría tener consenso en el Congreso. Sí nos parece en principio una buena idea. Creemos que es algo que se puede estudiar, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque lo que importa acá es no desfinanciar los fondos que son para pensiones y hay que ver bien la forma en cómo se devuelve ese autopréstamo. La verdad que es algo que tenemos que analizar. Yo en general, como concepto, estoy de acuerdo. Tenemos que analizar cuáles son los detalles y además, hay que decirlo, hay sectores del Congreso que lo han solicitado como algo esencial. En caso de aprobarse esta medida, los expertos llaman a realizarlo de manera responsable, ya que lo que está en juego es el dinero de la jubilación. Esta es una medida que permitirá a muchas personas poder paliar ciertos momentos difíciles que pase económicamente, pero es importante tener claro que retirar plata de los ahorros es perjudicial para su pensión, lo que atenta con el objetivo de esta reforma. La verdad que si empezamos a hacer flexibilizaciones de ese tipo, podemos encontrar luego infinidad de posibles soluciones que lo que van a hacer al final del día es debilitar el ahorro y que estos fondos no sean destinados para lo que fue planificado, que es para la jubilación. En este escenario hay quienes esperan que el autopréstamo sea para necesidades bien específicas, cuestión que aún no estaría definida y que debe ser regulado, al igual que otros puntos como la solicitud del otorgamiento y el pago por la Superintendencia de Pensiones. A mí no me parece descabellado, por decirlo de alguna manera, que el día de mañana la gente pudiera hacerse un autopréstamo cuyos fines son adquirir una vivienda o solicitar de alguna manera un préstamo hipotecario que se pueda complementar con esos recursos. Y yo creo que hay que estar abierto a esa posibilidad. Reforma previsional que comenzó su discusión este martes en el Congreso y que según el presidente Gabriel Boric se espera sea aprobada durante el primer semestre del próximo año. Bueno, y el presidente Gabriel Boric se reúne a esta hora con parlamentarios de la región de la Araucanía antes de su primera visita a la macrozona sur. Giselle Vergara está hoy al pie del cañón en Cerro Castillo reporteando todos los detalles y nos cuenta. Muy buenas noches, Giselle. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, así es, porque estamos en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial, a la espera de que culmine esta reunión que estaba programada para la noche de este martes acá en Viña del Mar, donde el presidente de la República, junto a la ministra del Interior, también a la ministra de las Express y parlamentarios de la Araucanía, senadores y diputados, se reúnen para conversar previo a esto, a esta esperada visita del presidente a la región de la Araucanía. Conversaciones que decían los parlamentarios estaban
estaban pendientes, conversaciones que tienen relación con las necesidades de la zona, conseguir avanzando en, por ejemplo, mejorar el estado de excepción. Se ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de terminar con una medida que era de manera transitoria, pero que ya va en su prórroga número 11. Durante esta jornada la Cámara de Diputados aprobó la prórroga número 11 de estado de excepción, una situación que mañana también se va a dar en el Senado. Se ha podido conversar entre los parlamentarios, habían discutido parte de lo que tiene que ver con las necesidades que durante esta jornada pensaban plantearle al presidente, que tienen relación con brindar mayor seguridad, poder reunirse con las víctimas, la invitación que le hacen también los parlamentarios de la zona a pasar varios días en la zona. Decían que serían varios días los necesarios para poder conocer el sentir de las familias que viven en el lugar, de las víctimas, de quienes se han visto afectados por hechos de violencia, y comenzar a trabajar en una fórmula que permita de una vez por todas poder terminar con los índices de violencia. Señalaban también que el estado de excepción tal como lo conocemos hasta el día de hoy ha dado frutos. Existen menor incidencia de delitos, menor incidencia de hechos delictuales, pero lo cierto es que hay que seguir avanzando. Avanzar en una medida también el gobierno lo ha planteado con este proyecto de estado de protección y resguardo que hace algunas semanas atrás se planteaba en el Congreso. Se está realizando un trabajo prelegislativo en torno a este proyecto. Lo ha señalado la ministra del Interior, ha sido enfática en decir que si no existe un consenso, no existe un acuerdo, que por eso se está trabajando arduamente, planteando este proyecto, no se presentaría como corresponde, como se presentan algunos otros proyectos, algunos otros programas. Lo cierto es que están buscando todas las voluntades de manera transversal para poder tener una herramienta que permita entregar mayor seguridad a quienes viven en la zona. Durante esta tarde, cuando comenzaron a llegar los parlamentarios aquí al Palacio Presidencial, pudimos conversar con ellos, con algunos senadores de la zona, el senador García Ruminot, también el senador Quintana. Nos planteaban la necesidad de avanzar, como yo ya les decía, de poder conversar con el presidente, de poder entregar ciertas directrices para poder trabajar con las comunidades, la necesidad también de poder implementar ciertas herramientas que permitan entregar, como ya les decíamos, la seguridad tan necesaria en esta zona. También valoraban la oportunidad que le está dando el presidente de poder reunirse todo a puertas de esta visita que podría concretarse a fines de esta semana. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Creo que los hechos de violencia en general han venido disminuyendo, lo que demuestra la efectividad del estado de excepción de emergencia. Esperamos tener un intercambio franco, directo. Queremos pedir el reforzamiento de la agenda legislativa que le permita a nuestras policías, que le permita a nuestros tribunales, que le permita al Ministerio Público enfrentar con mayor éxito la desarticulación de los grupos armados que usan armas de guerra. Necesitamos que estén los recursos, necesitamos que haya agilidad, que necesitamos que los proyectos y los programas del buen vivir realmente se ejecuten y no tengamos que estar a fin de año devolviendo los recursos. Bien inédito esta convocatoria, digamos, porque yo no recuerdo en otra ocasión otro presidente que haya ido a la región y antes convoque, ¿no es cierto?, a un diálogo transversal a los representantes de la Araucanía, en este caso, para escuchar propuestas, sugerencias. Esta es una región que tiene problemas de seguridad muy delicados, graves, urgentes. Si el estado de protección y resguardo ha aparecido como una opción, es porque el estado de excepción no está cumpliendo el objetivo. Eso lo advertimos nosotros hace ya mucho tiempo. No nos olvidemos que a esta altura del año pasado, con el presidente Piñera, la situación delictual en esa región y en otra era muy similar y tal vez mucho más grave que la que tenemos hoy día. Bueno, hay dos cosas que quedan como dudas, bueno, hay varias, pero una es obviamente la fecha. Tú dices que podría ser al final de esta semana, es lo que se conversaba, pero obviamente todavía no se ha concretado el anuncio. Y lo otro es qué se va a anunciar respecto del plan Buen Vivir, y si se va a hablar algo de los diálogos, si vamos a tener alguna noticia de los diálogos que se dice que se han estado realizando, de qué nivel, a quiénes van a incorporar. Eso también es parte de lo que cuando estuvo acá en CNN Prime la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que iban a haber noticias concretas. Vamos a ver cuáles son esas noticias.
Sí, lo señalaban los parlamentarios, decían la importancia de ver cómo va avanzando la implementación del Plan Buen Vivir. Es parte muy importante de esta conversación que están teniendo durante esta jornada con el presidente, de los frutos que pueda estar dando y de buscar otras alternativas que permitan brindar mayor seguridad. Sabemos que hay parlamentarios que no están de acuerdo con las medidas, como por ejemplo del estado de excepción, y que aún así entienden que es una medida que ha permitido frenar hechos delictuales, porque se va revisando semana a semana, como sabemos, cuáles han sido sus resultados. Lo cierto es que llaman al diálogo, a poder trabajar en torno a los detalles del Plan Buen Vivir, a estas noticias que también se esperan de parte del gobierno, y que por supuesto la esperanza de que sea fructífera esta visita del presidente a la región de la Araucanía. Es una visita bastante esperada. Durante las últimas semanas habían sido enfáticos los parlamentarios de la zona de la bancada de Macrozona Sur de poder seguir haciendo esta invitación, este llamado a que el presidente visitara la zona, conversara con las familias, conversara con quienes viven en el lugar, también con los afectados por hechos de violencia, y que se puedan sacar las mejores conclusiones para poder lograr un acuerdo que definitivamente permita entregar estas herramientas tan necesarias para poder terminar con los hechos que conocemos que han ocurrido durante el último tiempo y que han llevado a decretar un estado de excepción en la zona. Expectativas de cara a esta reunión existían, la importancia también de traspasar, decían algunos parlamentarios, las necesidades de tener mayor cantidad de carabineros, de poder brindar mayores garantías, también de poder brindar mayores facultades a quienes están siendo parte de las Fuerzas Armadas que están actualmente en la zona. Pasemos a revisar también declaraciones de parlamentarios que se refieren a las expectativas que tienen de cara a esta reunión que ya se está desarrollando. El presidente está escuchando a las distintas fuerzas a pesar de las diferencias ideológicas y políticas, pero eso habla de la necesidad que existe hoy día de hacerse cargo realmente del problema político existente en la región de la Araucanía, no a través del uso de las armas, de fuego, de la guerra, sino más bien del diálogo, del entendimiento y de solucionar un problema político a través de la política. Creemos que es a Carabineros a quienes hay que entregarle las condiciones para que se hagan cargo del problema de la seguridad y del orden público, no así a los militares, pero sin embargo entendemos que estas son medidas que se están tomando de manera, como bien se sabe, excepcionales. Nosotros necesitamos más seguridad. Hemos planteado 600 carabineros, hoy día tenemos 250 carabineros que están desplegados en este minuto en la macrozona sur, en 4 provincias, son muy pocos. Por tanto, lo que requerimos son más carabineros y que los carabineros también se les empodere para que efectivamente actúen y no anden atemorizados, lo mismo que los militares. Requerimos que efectivamente los compromisos que ha tenido el gobierno respecto de la compra de vehículos blindados también se produzca. En mi caso, hemos planteado aquí varios parlamentarios que firmamos el proyecto de la Policía Militar de Frontera, porque el delito está entrando por la frontera. Creo que el presidente tiene que hace varios días, que tiene que reunirse con las víctimas, fundamentalmente con las víctimas, también con el mundo mapuche a través del Consejo Lonco. Que se quede varios días el presidente en la zona, que pueda conversar con las víctimas. También los parlamentarios esperan ser escuchados en materia de las necesidades, de todo lo que tiene que ver con los presupuestos necesarios para poder entregar mayores herramientas para brindar seguridad. Y por cierto, los detalles que tienen que ver con la visita del presidente, que podría, como les decíamos, desarrollarse de manera definitiva ya durante fines de esta semana. Los detalles probablemente los vamos a conocer cuando concluya esta reunión. Nosotros acá en Cerro Castillo a la espera de lo que pueda ocurrir y por supuesto se los vamos a estar informando. Como siempre, oportunamente. Muchas gracias, Giselle, que estés muy bien. Buenas noches, o tal vez hasta pronto, dependiendo a ver si hay noticias antes de que termine el noticiero. Muchas gracias. Exactamente. Vamos a otras materias. Una violenta jornada fue la de este martes, la de hoy, con distintos homicidios en diferentes puntos del país. El último de ellos en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío, luego de que sujetos dispararan contra una vivienda. Una menor de edad murió. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Habría estado ocurriendo acá un partido de fútbol en esta plaza. En ese momento habría llegado un vehículo de color gris
del cual al menos habrían descendido unos 3 sujetos quienes comienzan a disparar en contra de estas personas. Eran las 12 de la noche de este martes y a bordo de este vehículo un grupo de sujetos se llegó hasta esta plaza en calle Lircay con Rojas Magallanes en la Florida. Las cámaras de seguridad de la comuna muestran cómo en cosa de segundos los individuos emprendieron fuego en contra de quienes se transitaban por el lugar para luego darse a la fuga. Las personas que fueron a cometer este hecho eran alrededor de entre 6 y 7, se movilizaban en un vehículo y se subdividieron en 3 grupos antes de efectuar el ataque con al parecer pistolas de 9 milímetros. Y con esas armas los individuos percutaron al menos 70 disparos que terminaron con la vida de 13 personas. Una de ellas murió en el lugar luego de recibir 19 impactos de bala, mientras que otras 2 fallecieron minutos después en centros asistenciales. Además, tras el hecho, 2 personas se mantienen heridas, una en riesgo vital. Realmente yo creo que fueron personas de otro lado y no fueron 2 ni 3 personas, fueron varios, un grupo para hacer eso, para llegar a matar a un grupo grande, el otro grupo del sido bastante mayor y con varias armas. La parroquia queda a 5 minutos de acá, se escuchaban los balazos, los disparos se escucharon y ahí los vecinos salieron aquí a avisar. Creo que de verdad el llamado para nosotros es ese, es pelear a la narcocultura que nos está ganando y se está apoderando de nuestras calles y plazas. Entre las víctimas se encontraba un trabajador municipal que se desempeñaba como encargado de arbolado hace 4 años, un hecho que causó conmoción y por la que el gobierno se contactó con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, anunciando además acciones legales. ¿Qué tiene que pasar en Chile? Tienen que matar a un político, a un presidente, para que esto termine. Desde luego el funcionario municipal fallecido es parte de nuestra familia. Nos parte el corazón lo que ocurrió, ha pasado Navidades con nosotros. Respecto a las otras personas fallecidas, la municipalidad tiene una obligación social evidente, pero no queremos seguir contando muertos. Vamos a presentar además una querella criminal contra todos quienes resulten responsables y vamos a seguir trabajando en coordinación con los gobiernos locales para poder dar seguridad y tranquilidad a la población. Vamos a insistir como gobierno en nuestro plan Menos Armas, Más Seguridad, que ya alcanza casi las 3.000 incautaciones. Pero lo sucedido en la Florida no fue el único homicidio ocurrido durante las últimas horas. 6 de la mañana, a pleno parque forestal, y una persona trans en situación de calle murió apuñalada. Las causas detrás de este asesinato continúan siendo materia de investigación. Sin embargo, quienes viven también por el sector apuntan a posibles rencillas por un eventual microtráfico. Lo mataron por problemas de tráfico. Ella traficaba, no directamente, pero le pasaba a la gordita que vive ahí, a la Carola, le pasaba pasta base para que vendiera. Y le avisaron los extranjeros que no traficara más, la advirtieron, le pegaron una vez. Una tesis que tendrá que ser esclarecida por el Ministerio Público, que también indaga un posible robo o un eventual crimen de odio. Esta situación no da para más y requiere del actuar coordinado de todas las instituciones, especialmente de las policías y también de la Fiscalía, para que este hecho no quede en impunidad, pero también para que podamos brindar seguridad y protección a todas las personas que son usuarias de los parques públicos. Yo insto al Ministerio Público, a la Fiscalía, a investigar esta situación y no descartar un crimen de odio, porque estadísticamente las personas trans somos víctimas altísimas de este tipo de delitos discriminatorios. Episodios de violencia que se suman y siguen. Horas antes de los hechos ocurridos en la Florida y Santiago, en San Ramón hubo otros 2 asesinatos. En uno de ellos, un hombre de nacionalidad haitiana fue detenido luego de ser sorprendido, trasladando el cuerpo de una mujer al interior de un tambor, mientras que en el segundo caso, un sujeto falleció tras ser apuñalado en 3 ocasiones por desconocidos. Nos hemos puesto en contacto con alcaldes de las comunas donde estos hechos han ocurrido. Como gobierno, vamos a presentar además una querella criminal contra todos quienes resulten responsables y vamos a seguir trabajando en coordinación con los gobiernos locales para dar seguridad y tranquilidad a la población. Asesinatos a los que durante la tarde de este martes se sumó una balacera en pleno barrio Brasil, luego de una persecución policial por un vehículo robado. Jornada violenta que finalizó con 6 personas fallecidas en distintas comunas de la capital.
Diputados sancionados, amenazado de ser llevado al Tribunal Supremo y exigencia de elecciones internas son las esquirlas que dejó en el Partido de la Gente la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. El PDG vive momentos de crisis interna y los detalles nos lo cuenta Ángela Rayman. Es una sanción, no es un castigo, es no haber cumplido la palabra de actuar en bloque. La sanción corre para los diputados Rubén Oyarzo, Karen Medina y Francisco Pulgar. Todos votaron por el liberal Vlado Mirosevic, dejando así en manos del oficialismo la presidencia de la Cámara de Diputados, pese a que en el PDG a último minuto habían decidido apoyar al DC Miguel Ángel Calisto. Una sanción administrativa, están suspendidos en este minuto y cuando nos reunamos y tomemos decisiones vamos a ver qué es lo que ocurre a posterior con las comisiones. No tengo mayor información, solamente me acabo de enterar que me suspendieron, no sé qué significa tampoco eso, si no voy a poder participar, si tendrán que llamar a mi apoderado, no lo sé. Quiebre interno en el Partido de la Gente que en marzo pactó con el oficialismo para apoyar a Carol Cariola, pero que tras las críticas de la diputada comunista por su rol en la campaña del apruebo, cambió de idea. Entre las negociaciones estuvo incluso el nombre de Víctor Pino. Así el PDG, con eventual apoyo de la derecha, podría hacerse de la testera de la corporación. Para mí era importante que este acuerdo se llevara a cabo, se dio el espacio para que el diputado Calisto, correcto, que fue justamente lo que señaló también el diputado Castro el día de ayer, porque no tenía los votos de mi bancada, no me apoyaron. Los mismos diputados del PDG dijeron que ellos no estaban disponibles para votar incluso por uno de los suyos porque no querían estar en la primera presidencia. Cuando les dimos un nombre alternativo como Calisto, no estuvieron disponibles y por lo tanto, bueno, se sacaron las caretas, se sacaron las máscaras. Efectivamente faltaron votos del PDG y eso evidentemente refleja un desorden. El llamado partido bisagra del Congreso, que comenzó con una bancada de 9 diputados, vive su primera crisis interna, una que dejó al descubierto las diferencias que coexisten en la colectividad. Algunos actores finalmente se sacan las caretas y demuestran sus verdaderas intenciones. El diputado Víctor Pino tenía intenciones de apoderarse de toda la orgánica del partido y hoy día ha quedado claro. Aquí no se pasen cuentas ni facturas. Lo que está haciendo la derecha y la izquierda es sacar cuentas alegres a través del PDG y la democracia cristiana. Es un partido dividido que tiene dos miradas sobre cómo se gobierna la Cámara, cuáles son las prioridades legislativas para la gente. Es un partido dividido en qué hacer con las iniciativas de nuestro gobierno que quieren mejorar la vida de la gente en materia de pensiones. La situación interna del PDG, según militantes del partido, es compleja. Los sancionados no solo fueron suspendidos de las comisiones donde representaban a la colectividad, también podrían pasar al Tribunal Supremo. Si el conflicto escala más, hay voces que plantean llamar a elecciones generales. Creemos que ya es hora de llamar a elecciones transparentes y democráticas de la directiva nacional. Yo no participé en ninguna negociación, lo dije fuerte y claro en su minuto, las personas que negociaron fue la jefatura de bancada. En la Cámara, los otros partidos, si bien observan con distancia lo que ocurre en el PDG, muestran preocupación por la imagen que entregan los legisladores. Tenemos que preocuparnos y centrarnos hoy día en lo que la ciudadanía nos pide. La Cámara de Diputados día a día baja su nivel de adhesión por parte de la ciudadanía y se debe a que pasamos peleando. Pero el quiebre del PDG provocado por la elección de Mirosevic es comparable con los desencuentros que vive la democracia cristiana. Nuevamente no votaron en bloque y a pesar de que Miguel Ángel Calisto es su compañero de militancia, 13 de sus diputados votaron por el oficialismo. Lo de ayer pasó, fue como fue, no fue de la mejor manera como todos esperábamos. Pero obviamente hay que dar vuelta a la página y seguir construyendo estos acuerdos políticos más amplios y la bancada de la democracia cristiana va a estar en esa actitud. Tenemos un problema de falta de nitidez en nuestro mensaje, ¿no? Porque cuando hay unos diputados que estamos en una posición y otros en otra posición, más allá de las explicaciones, más allá de las causas, finalmente es un problema, ¿no? Y tenemos que enfrentar esa crisis. Ante este escenario, el panorama de ambos partidos es incierto en cuanto a las negociaciones que pueden llevar adelante en la Cámara. Mientras la democracia cristiana debe resolver su crisis interna, el Partido de la Gente experimenta los roces que provocan las negociaciones políticas.
Un complejo primer día tuvo el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, luego de ser interrumpido por René Alinco durante su discurso. El parlamentario fue expulsado además de la bancada PPD, Alinco, y será llevado a la Comisión de Ética tras ser acusado de llegar a la sala con hálito alcohólico. La nota es de Estefanía Bustamante. Diputado Alinco. Al parecer, la única compañía que le quedó al diputado René Alinco tras la polémica que causó por interrumpir el primer discurso del nuevo presidente de la Cámara. Estoy terminando, diputado, perdón. Termino con esto. Si gana la desconfianza, diputado, le pido respeto. Mire, diputado, estas actitudes matonescas son lo que tenemos que erradicar de esta Cámara. Exactamente. Esto es lo que tenemos que cambiar. Claro, si ya los ánimos estaban caldeados tras la reñida votación que dejó en la testera a Mirosevic, lejos de Alinco, quien figuraba en el pacto perdedor, impulsado por la derecha como candidato a segundo vicepresidente. No me siento ofendido porque creo que cuando él hace eso, al final no es que me ofenda a mí nomás. Ofende a la Cámara en su conjunto. Actos violentos, actos matonescos de quien sea, son no solo inaceptables. El diputado René Alinco en este momento ya no es parte de la bancada del PPD, es imposible tener una conversación con él. Su voto a favor de censurar a una oficialista en la Comisión de Agricultura y ser candidato del pacto opositor hacía pender de un hilo su presencia en la bancada, la que se precipitó y se aprobó de forma unánime por su reacción que, según Tapia, dio cuenta de que no estaba en sus mejores condiciones. ¿No toma alcohol entonces? Entonces, no sé, si ellos lo dicen, será por algo. ¿Usted lo desmiente? Dice que le sintieron hálito alcohólico. Bueno, ahí. Yo sentí olor a un perfume un poquito elevado de tono, pero yo sugiero responsablemente que se le tome un alcotés. No me consta, no puedo afirmar eso, pero sí que fue excesivamente agresivo, grosero, falto de respeto. Varios diputados sí señalaron que efectivamente estaba bajo los efectos del alcohol y me parece que tiene que venir en las mejores condiciones para dar los debates y no para alterar. Y es que el diputado Alinco tiene historia en la Cámara, no es la primera vez que se transforma en protagonista de un altercado. Descontrolado, poseído por la rabia. A ser sorprendido por carabineros sosteniendo relaciones al interior de su camioneta. Condenado 3 veces por lesiones, por injurias graves y por manejo en estado de ebriedad. Yo soy puro pueblo, igual que todos los chilenos, me tomé un trago, brindé, pero no he cometido ningún delito ni ningún crimen. En este caso, varios parlamentarios harían llegar sus denuncias a la Comisión de Ética, entre ellas la de la diputada independiente Lorena Fríes. Así la mesa se pronunciaría de oficio, según su presidente, no para sancionar, sino que para investigar su comportamiento. Durante todo este año, lamentablemente, hemos tenido graves complicaciones en lo que tiene que ver con situaciones que le dan poca seriedad a nuestra Cámara. Cuando hay altercado y hay diputados que quieren hacerse famosos o conocidos por pelear, aquí hay que hacer una sanción más dura. Entonces yo voy a proponer dentro de las bancadas varias modificaciones para mejorar, perfeccionar el reglamento. Reglamento que hoy no sanciona comportamientos como este a menos que se lleve a la Comisión de Ética, que buscará reunirse con el nuevo presidente de la corporación en un difícil primer día para Vlado Mirosevic conduciendo la Cámara. El gobierno ya comenzó a estudiar las propuestas de los 5 candidatos para ocupar el cargo de fiscal nacional, nombres que también son analizados por el Senado, donde afirman que uno de los principales ejes del trabajo de quien encabeza el Ministerio Público debería ser el combate al crimen organizado. El informe es de Paul Follert. La carrera para encabezar el Ministerio Público ya entró en tierra derecha. Son 5 los candidatos a ocupar el cargo de fiscal nacional, quina elaborada tras la votación de los ministros de la Corte Suprema, que entregaron mayoría de votos a 2 de los candidatos. El fiscal José Morales. Para mí es una responsabilidad. Y el abogado Ángel Valencia. ¡Profesor! No sucede siempre, pero en más de alguna oportunidad 1 o 2 candidatos, ¿no es cierto?, se alejan muchísimo de los demás. Captaron más la atención y son coincidentes, ¿no es cierto?, con lo que los ministros piensan. Y además, muy probablemente su discurso estuvo mejor hilvanado y expresó mejor las propuestas de esos candidatos. Pero yo no pensaría de ninguna forma que esta es una señal.
Si es o no una señal para el gobierno, lo cierto es que las dos mayorías competirán en igualdad de condiciones con los otros 3 candidatos, en un proceso que esperan sea más transparente, porque la última elección estuvo marcada por los cuestionamientos a las reuniones privadas entre el ex fiscal Abbott y senadores de la época. Creo que existen espacios absolutamente transparentes e institucionales para poder conocer las posturas y hacer las consultas que nosotros estimamos pertinentes. Las reuniones que se tengan con los candidatos o con el candidato elegido por el presidente de la República sean públicas y no secretas. En ese sentido no tengo nada contra que algún senador pueda reunirse con el candidato ya designado por el presidente de la República. Pero ¿qué saca con reunirse qué sacaría alguno de los candidatos de reunirse conmigo? Si finalmente el que va a tomar la decisión de quién propone al Congreso es el presidente de la República. Entre los senadores toma fuerza la idea de que los 5 candidatos expongan sus propuestas ante ellos y que no sea solo el nombre definido por el presidente Boric quien presente ante la sala, como es actualmente. Podamos conocer a los postulantes y no solamente a la persona que elija el presidente de la República, que entendemos que así es el proceso. Creo que sería sano que los 5 candidatos vinieran al Senado a exponer sus planteamientos. Más allá de los nombres, entre los parlamentarios se repite la idea de que la nueva figura que encabece el Ministerio Público concentre sus esfuerzos en combatir el crimen organizado, aumentar la persecución y modernizar el trabajo de la Fiscalía. Y voy a elegir con total libertad a la persona que nos dé garantía de que efectivamente el Ministerio Público va a ser una herramienta real y concreta para combatir el crimen organizado en nuestro país. Con la suficiente autonomía, personalidad y carácter para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado. No queremos más continuidad de la labor que a nosotros fue más que mediocre del señor Abbott. La tarea más próxima rehace en el presidente, que durante los próximos 10 días deberá proponer al Senado a uno de los candidatos. Que sea la más competente, que ponga un foco en una transformación, una innovación del Ministerio Público y que también tenga una preocupación central en las víctimas. Coordinación entre el Ejecutivo y el Senado para definir a quién encabezará el Ministerio Público los próximos 8 años, nombre que deberá ser ratificado en el Senado por 2/3 de los votos. Después de 24 años vuelve un imperdible, la Feria Internacional de Santiago. El evento, que muchos mayores de 30 años recuerdan con nostalgia, tendrá 5 pabellones con decenas de exposiciones y show en vivo. Se va a realizar desde el 16 al 20 de noviembre en el nuevo Parque Fisa. El informe es de Macarena Román. Una vez más, nace Fisa, el principal centro de negocios de Latinoamérica. Si tiene más de 30 años, probablemente vio este tipo de comerciales o escuchó hablar de la Feria Internacional de Santiago, un evento que reunía diversas industrias en un solo lugar y que este mes volverá después de 24 años de ausencia. Pero para mí era una entretención ir ahí en la mañana todo el día, tranquila recorriendo los stands. Bueno, genial, genial, y me imagino que ahora con toda la tecnología y los adelantos, yo creo que las cosas que pueden mostrar deben ser increíbles. Justamente habrá mayor tecnología, la que también estará acompañada, entre otras cosas, por la industria automotriz, la artesanía, gastronomía y lo último en sustentabilidad. Es una lámpara que se irradia la luz a través de esta porcelana translúcida que hace las veces de macetero para la planta, que es una suculenta, y se prende o se apaga al contacto con la planta. Es que con esta nueva versión de Fisa se busca sorprender. Así lo hizo desde 1962 hasta 1998, donde además de las exposiciones recibía representantes de diversos países, algo que se replicará este año. Tenemos más de 20 países presentes con sus pabellones institucionales, con los embajadores también presenciando la feria. Y hoy día queremos sumarnos con alegría a una convocatoria a todas las familias de Santiago, a los grandes, a los medianos y a los chicos,
Roberto tiene 52 años y asistió a distintas versiones de FISA gracias a su colegio. Ahora quiere llevar a su hijo porque lo cataloga como una gran oportunidad. A los niños les va a servir, o sea, yo lo veo así. Espero que me acompañe, si tiene 13 años, o sea, uno le va a decir a lo mejor, hijo, vamos a la FISA, a lo mejor me dice, oye, el panorama fome, pues papá. Ojalá el hijo de Ricardo lo acompañe porque podrá ver distintas exposiciones, una de ellas con animales exóticos en el pabellón Kid Expo, donde encontrará guacamayas como Sacha con los cuales se intentará educar. Dentro de las charlas educativas hacemos harta conservación y preservación y tratamos de educar y enseñar a la gente lo que se está haciendo mal y lo que tendríamos que hacer bien. Beso de Sacha muy distinto a lo que pasaba en la década de los 80, cuando se exponía animales sin los cuidados que se exigen en la actualidad. De hecho, alguna vez se presentó a la vaca con ventana, la cual tenía en exposición parte de sus órganos. Pero dejamos eso atrás y volvemos a la actualidad, porque esta versión traerá shows en vivo para todos los gustos, pasando por la década de los 70, 80 y 90. Uno de los platos fuertes, el ex integrante de Los Prisioneros, Claudio Narea. Bueno, vamos a tocar harto prisionero, que es lo que la gente pide. Actualmente soy el único de los 3 integrantes que está tocando. Y voy a tocar también algo de Profetas, algo de lo que hago como solista también. Entonces, para recordar viejos tiempos, debe comprar una entrada de 7.000 pesos y puede tomar un bus de acercamiento desde el Metro Pajaritos hacia el nuevo Parque FISA, ubicado en el kilómetro 16 de la Ruta 68. Cuando continúan las manifestaciones climáticas en torno a la COP27, que incluso se han producido en nuestro país y que apuntan a un llamado lavado de imagen que denuncian por parte de las empresas presentes en la cita. Chile además inauguró su pabellón y se sumó a un acuerdo para combatir la sequía. Miranda Speed tiene el informe. Se instalaron frente al Palacio de la Moneda, simularon una jaula y según sus organizadores es una protesta en medio de las negociaciones de la COP27. Lo que estamos buscando en este momento es la protección de la Reserva Nacional Cahuéscar, que es parte de la Patagonia chilena. Este es un lugar prístino, hermoso, el hábitat de numerosas especies. Las manifestaciones han acaparado miradas en los 3 días del encuentro. Uno de sus principales blancos ha sido la que se conoce como greenwashing, concepto que critica un lavado verde por parte de las empresas. Es una transparencia inconsciente de cómo se encuentra el mundo hoy en día. Creemos que hay que avanzar hacia un financiamiento de los eventos donde las empresas más contaminantes no puedan generar greenwashing y donde también los países que están en vía de desarrollo o tienen menores ingresos y que generalmente coincide con quienes se ven más afectados por el cambio climático puedan desarrollar eventos de tal magnitud. Se presenta como una gran incoherencia, incluso como una falta de ética de parte de la organización. Hay que entender también que los auspicios y la organización, en la organización de este tipo de encuentros no tienen ninguna injerencia en lo que son las negociaciones internacionales. Cero neto para 2050, bla, bla, bla. Cero neto, bla, bla, bla. Climate neutral, bla, bla, bla. Por primera vez en años, Egipto ha desbloqueado el acceso al sitio web de Human Rights Watch, un día después de que The Guardian describiera cómo los delegados de la COP27 no pudieron acceder a él. Novedades de una cita que contó con la presencia de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien declaró que las políticas climáticas eran imposibles sin paz, y también con el compromiso del principal país emisor de CO2 a nivel mundial. No importa cuánto cambie el entorno externo y cuántos desafíos enfrentemos, China tiene la firme determinación de lograr esta visión de carbono neutralidad después de alcanzar el pic de carbono. Se discutió y actualizó la alianza por la deforestación creada el año pasado en Glasgow. Eso sí, esta vez solo firmaron 26 países, 114 estados menos. La razón, la iniciativa se comprometió a que se reunirán una vez por año y deberán presentar contabilidad al respecto. Todo pensando en frenar la deforestación para 2030. Instamos a nuestros socios en el norte global a que intensifiquen su financiamiento climático para el sur global. Las naciones desarrolladas deberían liderar el trabajo sobre los desafíos climáticos en lugar de abdicar de sus responsabilidades. Otra medida es la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, en la que Chile será parte con la misión de acelerar los procesos y reacción frente a este problema antes de 2030. Representación que espera la ministra de Medio Ambiente, quien viaja este viernes a Egipto para liderar la mesa de pérdidas y daños generados por el calentamiento global. Arista, en la que se levantaron críticas a Estados Unidos por bloquear fondos que irían justamente como solución a este problema.
Vamos a seguir con las informaciones internacionales. Para eso nos acompaña el editor del área, Mario Regá. Mario, la COP es una de las muchas noticias a las que hay que poner atención. Sí, porque Estados Unidos también se centra toda la información. Mónica estaba leyendo cuántos estados ya han cerrado sus mesas. Hoy día de elecciones legislativas, de gobernadores, de fiscalías, de alcaldías. Son varios los puestos que se escogen hoy. Mónica, hasta ahora no hay resultados. ¿Ah? Un supermartes. Un supermartes, claro, de comicios electorales. Y por ahora no hay todavía resultados concretos. Carolina del Sur es hasta ahora donde ya se da como ganador al candidato republicano. Los sondeos previos, Mónica, dicen de que, claro, Biden podría enfrentar su peor escenario, que es perder la Cámara Baja, la Cámara de Representantes y también el Senado. Y son varios los estados, o por lo menos algunos, finalmente los que son claves. Uno de ellos es Georgia, por ejemplo, que fue muy importante para las presidencias pasadas. Claro, la movilización que se logró también de población afroamericana en ese estado, que ha sido tradicionalmente votante republicano, fue muy importante. Claro, por parte de Stacey Abrams. Exacto, que ella fue un ícono. Sí, está perdiendo. Ella actualmente no llegaría a la gobernación, sería el candidato republicano que se mantendría entonces en este estado, pero también está Pensilvania, estamos viendo Texas, donde Greg Abbott, este candidato republicano, también tiene muchas posibilidades de derrotar a Beto O'Rourke, un nombre que también ha sonado de como, nuevo. Por segunda vez, Beto O'Rourke, que suena también harto para las presidenciales por parte del Partido Demócrata. Ahí vemos al presidente Donald Trump, que también hoy día en Florida emitió su voto, donde también está compitiendo, lo decíamos ayer, Ron DeSantis, que es el gobernador actual de Florida. Hoy día reconoció Trump que votó por él. Obviamente se le preguntó, a pesar de que lo estuvo ahí insultando el fin de semana pasado, pero lo cierto es que muchos dicen de que Ron DeSantis podría ser el principal oponente que podría tener Donald Trump al interior del Partido Republicano. Son varias las cosas que se juega principalmente Joe Biden, Mónica, porque, claro, si es que finalmente pasa a control de los republicanos las dos cámaras, muchos dicen de que podría enfrentar incluso hasta un proceso de juicio político, al igual como lo hizo Donald Trump. ¿Por qué caso? Por ejemplo, por el retiro de las tropas en Afganistán. Sabemos que Donald Trump y también los republicanos están, obviamente, con sangre en el ojo por haber llevado a Donald Trump a estos juicios políticos, y podría revertirse entonces esta situación. La otra dificultad, Mónica, es que Joe Biden no podría impulsar más políticas, siendo que le queda todavía la mitad de su mandato. Y ya se le ha hecho más dificilísimo con los actuales balances que hay en el Parlamento. Aún así se le ha hecho difícil, te iba a decir yo, que igual es bien... O sea, yo entiendo lo que tú dices, tienes toda la razón, pero igual es medio incoherente impulsar por el tema de Afganistán, por el retiro de las tropas, un impeachment, cuando el que hizo el acuerdo con los talibán fue Donald Trump. Donald Trump negoció directo con ellos y él pidió como única garantía en el fondo que no alojaran a terroristas, cosa que sabemos que no ha pasado, y un par de cosas más. Y entonces... Bueno, es política, Mónica. Sí, sabes. No, yo sé, pero se puede dar cualquier explicación. Pueden decir, bueno, él habrá acordado el tiempo y todo, pero el cómo se hizo, que también fue un desastre, hay que decirlo, el cómo se hizo, el momento que se eligió, la forma fue un desastre, y por esa forma, no por la decisión de salir, es que realizamos este impeachment. Y no solo eso, también por su manejo en la pandemia, que básicamente Biden llegó a salvar a un Estados Unidos que estaba en el suelo, pero bueno, muchos dicen de que podría ser también uno de los temas que podrían impulsar este impeachment. Bueno, yo hablaba de Georgia, también está Pensilvania, está Nevada, varios estados que podrían definir entonces el Senado específicamente, que es donde más tienen temor los demócratas de finalmente perder esta Cámara Alta. Veamos la nota de Isel Guerra con los estados clave, las batallas claves de esta jornada electoral supermartes, como decías tú, Mónica. Figura de la televisión y médico de profesión, Mehmet Oz fraguó su gigantesca fortuna con este programa. Ahora es el dolor de cabeza de Joe Biden, porque este republicano aliado de Trump busca quedarse con el asiento de Pensilvania, un estado clave. No por nada le llaman el estado piedra angular. Es aquí donde se podría definir si el demócrata logra retener el débil control que tiene en el Senado. Estoy muy orgulloso de cómo hemos llevado esta campaña. Pensilvania envió un mensaje muy claro a Washington. Queremos menos radicalismo y más equilibrio. La carrera por Pensilvania es tan importante que lidera el gasto electoral, mientras Trump, Biden y Obama pisaron este lugar en la recta final.
Por un lado está Oz, que no convence del todo a los republicanos, y aún más después de este video de campaña en el que dio la impresión de que nunca había pisado un supermercado. Guys, that's $20 for crudité, and this doesn't include the tequila. I mean, that's outrageous. And we got Joe Biden to thank for this. Del otro lado está John Fetterman, quien se aleja completamente del imaginario que existe de los demócratas, pero cuya candidatura, que parecía ganada, ha suscitado serias dudas luego de sufrir un derrame cerebral en mayo. La papeleta republicana es la mejor papeleta, es el voto estadounidense, es por nuestra soberanía. Esta elección es realmente importante. Hay muchos problemas, especialmente sobre la estabilidad de nuestro gobierno. Georgia también centra la atención en estos comicios. Para las presidenciales del 2019, el estado fue decisivo en la victoria de Biden. Hoy su candidato al Senado enfrenta acusaciones de violencia, mientras el pupilo de Trump, Herschel Walker, recibió denuncias de 2 mujeres que lo acusan de haberles pagado un aborto. Él se ha mostrado en contra de la interrupción del embarazo. No puedes confiar en que Walker diga la verdad sobre hechos básicos de su vida. No puedes confiar en él para que rinda cuentas por sus propias acciones. Perder la Cámara de Representantes y el Senado sería una catástrofe para Joe Biden, considerando que aún restan más de 2 años de mandato. Nuestros huesos saben que la democracia está en riesgo y que es el momento de defenderla. En estas elecciones no solo se renovarán todas las bancas de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado, también se eligen 36 gobernadores. En Florida, el republicano Ron DeSantis probablemente logrará la reelección, pero poco a poco comienza a sonar fuerte para competir por la Casa Blanca. Joe vino aquí y sinceramente estoy feliz de que lo haya hecho, porque le recuerda a todos los votantes de Florida lo destructivas que han sido sus políticas. No es la única candidatura presidencial que podría entregar el Estado del Sol. Su residente más famoso, Donald Trump, acudió este martes a las urnas ante la expectación de una posible candidatura presidencial para 2024. Trump mira de cerca los resultados de sus aliados en lo que podría ser el primer ladrillo de una eventual campaña, mientras Biden se juega lo que resta de su mandato en las elecciones de medio término más reñidas de los últimos años. Reñida, Mónica, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Florida. Marco Rubio, que es obviamente un ícono del Partido Republicano, está empatando hasta ahora 49,7% frente al demócrata Denix, un 49,4%. Rubio tampoco la tenía tan fácil esta vez en Florida, así que también podría perder Sí, porque en Florida además uno tiende a decir es fácil para los republicanos, pero hay que considerar que ha ido cambiando mucho el mapa electoral de Florida. No es el clásico votante anti-Castro y en el fondo muy leal al Partido Republicano. Se han ido renovando también el tipo de elector que existe y teniendo una afinidad importante parte del electorado en Florida ha ido cambiando. Sí. Ha ido siendo un poquito más favorable demográficamente hablando e ideológicamente hablando con los demócratas. Así es, así como Georgia, lo que contábamos recién, que cambió en el 2020. Así que está bien entretenida esta batalla electoral. Mañana en la tarde, o el jueves incluso, dicen, Mónica, que podría estar la totalidad de los resultados. Donald Trump acaba de subir un video hace unos instantes denunciando de que las máquinas efectivamente en Arizona no están funcionando bien, pidiéndole a sus electores que continúen en las filas hasta que se resuelva entonces este desperfecto en algunos centros de votación, pero por lo general ya esta jornada ha sido bien tranquila, además que más de 42 millones de personas votaron anticipadamente, así que no había tantas filas en los centros de votación. Así que cualquier novedad, Mónica, vamos a estar obviamente informando con lo que ocurre en Estados Unidos. Y lo vamos a analizar. Mañana me llega a atorar de la emoción. en Conexión Global Prime va a ser el tema. Así es. Sí. Vamos a cambiar de tema, vamos a lo que está ocurriendo en Ucrania. Hace unos días, Mónica, el The Washington Post reveló de que Occidente, específicamente Estados Unidos y algunos países de Europa, estaban presionando a Volodymyr Zelensky para que antes de que llegue el invierno se siente a negociar con Vladimir Putin, que lo que le favorecería a Ucrania es que si toma finalmente el control de Jersón, que sabemos, y lo hemos dicho, Mónica, es una región importantísima para los dos, tanto para Rusia como para Ucrania, es
si llega a recuperar Jersón, Ucrania estaría a las puertas de la anexada península de Crimea, y por eso, si es que llega finalmente a recuperar Jersón, los estadounidenses y también europeos le han dicho a Zelensky de que es buen momento entonces para iniciar una negociación con Vladimir Putin. ¿Qué es lo que dijo hoy día respecto a estos rumores? Zelensky es que sí, efectivamente le han pedido que inicie una negociación, pero nuevamente reiteró, Mónica, que él se va a sentar solamente con varias exigencias sobre la mesa y que tiene que aceptar finalmente el Kremlin. Una de ellas que tiene que retirar todas las tropas del Donbass y también de Crimea, Vladimir Putin, para finalmente iniciar un proceso de negociación. También de que se le costee los daños que ha causado esta guerra de Putin a Ucrania, que se lleve a tribunales internacionales de los criminales de guerra y que Rusia finalmente se firme y se comprometa a que esta situación no vuelva a ocurrir nunca más en Ucrania. Son parte de las exigencias entonces que ha puesto Volodymyr Zelensky. Obviamente dudo mucho que Putin las acepte, así que vamos a ver, se viene el invierno y esto obviamente ha generado preocupación en Occidente, que también está preocupado obviamente por la distribución de energía, del gas, que puede afectar obviamente a Europa y también la economía en Estados Unidos, sí, donde diariamente se le entregan millones de dólares a Ucrania en esta guerra y esto en algún momento va a tener que obviamente parar. Así que por eso le están pidiendo a Zelensky finalmente que se siente a negociar con Vladimir Putin. Vamos ahora, Mónica, a revisar un hallazgo arqueológico impresionante que ocurrió en Italia y que básicamente han dicho los expertos que es impresionante el nivel de conservación de estas estatuas. Fíjate que esto ocurrió en Italia, específicamente en la Toscana, más de 24 decenas de estatuas de bronce perfectamente conservadas, que data de la época de los antiguos romanos en los baños termales de Toscana. Es un hallazgo que han dicho que es sensacional. Lo calificó como uno de los descubrimientos más notables en la historia del Mediterráneo antiguo, el gobierno de Italia, y el más importante desde el descubrimiento de los bronces de Riace, que es un par de antiguos guerreros griegos que fueron encontrados en 1970. Las estatuas fueron descubiertas en San Casiano, una ciudad en la cima de una colina en la provincia de Siena, a unos 160 kilómetros al norte de Roma, donde los arqueólogos han estado explorando las ruinas fangosas de una antigua casa de baños desde hace 3 años atrás. Estas estatuas que representan a Hygieia, a Apolo y a otras divinidades greco-romanas solían adornar entonces este santuario antes de ser sumergidas en aguas termales, y fue precisamente estas aguas termales las que permitieron que se conservaran de esta forma, intactas. Se estima, Mónica, que son del siglo I después de Cristo, y los trabajos continúan en esta zona para finalmente recuperar más de estos artefactos históricos. A mí me impresiona cómo están conservados perfectamente estas estatuas, Mónica, que han generado obviamente la sorpresa de los arqueólogos que no pensaban encontrarse con esta cantidad de tesoros. Impresionante. Sí, muy impresionante las imágenes, más de 2000 años, y están completamente intactas estas divinidades greco-romanas. Y, Mónica, terminamos con lo que me gusta a mí, subastas. Nos gusta. Es un tema que tenemos en común, aparte de Concepción. Nos gusta la subasta. Una subasta de artículos de rock, más de 1500 artículos. El más importante, o los dos más importantes, por ejemplo, es esta guitarra que rompió Kurt Cobain, líder de Nirvana, en 1989. Imagínate, antes que lanzaran. Pero si la rompe Kurt Cobain, da lo mismo. Vale igual que si estuviera nueva. Y sobre todo porque no era famoso todavía Nirvana, no había sacado todavía el Nevermind, que es su disco más popular. Vale menos. $200.000. A $400.000 es lo que se espera con esta. ¿Pero por qué me traes cosas tan caras siempre, inalcanzables? Bueno, uno puede soñar, Mónica. Aparte que a mí me encanta estas subastas de música. Hay otros artefactos, como por ejemplo los lentes de John Lennon, que son icónicos, obviamente. Ahí lo estamos viendo. Que, ¿En serio? Son de Real One. De Real One, de John Lennon. Que él les tenía, de hecho, un nombre, los llamaba Granny a sus lentes. Ahí está. Los lentes se pide $80.000. Y ahí la peluca que usó Amy Winehouse en varios de sus shows, esta colmena de pelo tocado, como le llaman, y que se espera finalmente. Qué vergüenza. ¿Por qué? Que yo siempre pensé que era real el pelo. ¿De Amy Winehouse? ¿En serio? No. O sea, tenía un pelo largo, pero ese peinado era
Yo siempre, te juro por Dios que siempre pensé que era así, en serio. Me defraudó. No, pero es que, o sea, como que me defrauda más mi ignorancia, pero bueno. Pero bueno, le queda espectacular. $20,000 qué bozarrón. Parte, entonces, esta ¿Qué te subasta. cosita más? Guitarras, artículos de Prince, por ejemplo, un manuscrito de Prince, guitarras de Prince, también algunos artículos, ropa de Elvis Presley. Pero sí, vi una chaqueta que claramente era de Elvis Presley. Así que esto comienza el 11 de noviembre, pero los principales artículos, los que te mencioné al principio, la guitarra destrozada de Cobain y los lentes de John Lennon icónicos. Hay que tener plata, eso sí, para quedarse con uno de estos artículos de... O sea, igual yo encontré que, no sé, igual podría estar dentro del top la chaqueta de Elvis Presley. Sí, lo que pasa es que hay muchas chaquetas de Elvis Presley. Elvis Presley tiene una cantidad de artículos impresionante. De hecho, lo veíamos la otra vez, los anillos, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. En cambio, los otros son más exclusivos. Ya. Ya, ok. Ya. Muchas gracias. Igual no nos vamos a poder comprar ni uno, así que, pero la familia Miranda vivió muchos años, así que podemos mirar. No sé qué es ese vestido dorado, no tengo idea de quién es, pero está bien bonito, te voy a decir. Voy a averiguarlo. Averíguame. Ya. Es la guitarra de Prince. Buenísimo, buenísimo. Ya. Nos vemos, Mónica. Muchísimas gracias. Nos vemos y también nos vemos con ustedes porque nos vamos a la pausa y regresamos a CNN Prime con todo el deporte. Estás viendo CNN Prime. Noticias, solo noticias. Volvemos con CNN Deportes en CNN Prime. Finalmente habló el TAS y le cerró la puerta a Chile para el Mundial de Qatar. Eso sí, el organismo decidió castigar a Ecuador por presentar documentos irregulares en el caso de Byron Castillo, aunque mantuvieron el cupo para la cita mundialista. Los detalles de la decisión y el presente de la Roja en la nota de Tomás Marín. 12 días faltan para que comience el Mundial de Qatar. Una Copa del Mundo a la que Chile definitivamente no va. El TAS entregó su fallo respecto al caso Byron Castillo, donde sostienen que Ecuador habría presentado documentación irregular, razón por la que fueron sancionados con 3 puntos en las próximas eliminatorias, además de multas económicas, pero de todas formas mantuvieron su cupo. Por un lado, si bien establece que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no incumplió con lo que señala el artículo 20, si no me equivoco, del reglamento de comisión disciplinaria. Sin embargo, a renglón seguido, establece que la Federación Ecuatoriana de Fútbol incurrió en un incumplimiento, ¿ya? Porque utilizó un documento con información falsa. Nosotros seguimos con la convicción de tener los fundamentos y el TAS nos dio la razón, no como queríamos nosotros que nos diera la posibilidad de ir al Mundial, sino que reconoció una falta de Ecuador y eso consolida más la convicción que teníamos del hecho de seguir hasta el final. En lo estrictamente legal, existe un paso más al que probablemente acudan las federaciones chilenas y peruanas, pero también la ecuatoriana, que comunicó estar disconforme con el fallo del TAS. Sí, todavía queda un paso más, pero es ante el Tribunal Federal Suizo. Y yo dudo que ellos actúen de una forma expedita, digamos que dé el tiempo de aquí a, no sé, una semana o antes de que inicie el Mundial. País que no tendrá Mundial, pero donde la pelota no dejará de rodar. Eduardo Berizzo presentó su nómina para los amistosos de noviembre contra Polonia y Eslovaquia, donde destacan la vuelta de Claudio Bravo y la presencia de Ben Brereton, delantero de gran presente en Inglaterra, donde fue galardonado como el mejor jugador de la temporada pasada de la Championship. Es una gran noche reunidos, grandes futbolistas y gente fuera del campo. Es agradable ser reconocido. La temporada pasada fue buena para mí y para Roberts. Nos fue bien en la temporada, pero lamentablemente nos caímos al final. Para mí fue buena, mi primera temporada donde conseguí una buena cantidad de goles. Ojalá esta temporada podamos seguir trabajando para mí y para Roberts. Desde el día 1 ha hecho un gran trabajo por el equipo. Le di mi apoyo en el verano cuando había mucho ruido. No estoy sorprendido porque es un buen chico. Me encantaría conservar a Ben por 5 años más, pero no siempre es así de fácil en fútbol. Pero de todas formas, él es muy maduro sobre eso y muy entregado al Roberts, que es importante. Una puerta que se cierra nuevamente con la resolución del TAS para un equipo que trabaja para volver más temprano que tarde a una nueva cita mundialista.
Bueno, y en nuestro país, Pablo Milad fue reelecto presidente de la NFP y estará hasta 2026 al mando del ente rector del fútbol chileno. La elección estuvo marcada por la amplia diferencia que obtuvo en la segunda vuelta frente a su principal competidor, Lorenzo Antillo. Federico Molina nos cuenta. Mediodía en Quilín, 56:35, y los celulares no dejaban de sonar. Negociaciones de último minuto entre los dirigentes de los clubes del fútbol chileno. Todo con un objetivo claro: quedarse con la presidencia de la ANFP por los próximos 4 años. Creo que somos la lista que más votos va a tener en primera rueda, y en segunda, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa, así que hay que estar atento y expectante y confiado. Lo mejor, independiente de quién salga, creo que cumpla un poco con lo que siempre se promete, en el fondo de mejorar en todo aspecto, el tema del campeonato nacional, el tema de selección, el tema de fútbol joven, fútbol femenino. 3 listas en competencia y un resultado luego de 2 vueltas. Pablo Milad logró renovar su mandato con una amplia diferencia. Hoy en día estamos en tierra derecha, con la experiencia ya de 2 años, no comenzamos de cero, ya comenzamos con un pie o 2 pies adelante ya, en un proceso de hacer crecer el fútbol chileno, que esa es la finalidad, pero con un mensaje de unión, con un mensaje de los que votaron y los que no votaron por mi presidencia. Muy conforme con lo que hice, muy conforme con el esfuerzo. Felicito a Pablo y la verdad que le deseo lo mejor en su gestión. Votación con papel y lápiz que definió al mandamás del fútbol chileno. Primera vuelta en donde el ex intendente del Maule estuvo a tan solo 2 votos de ganar, mientras que desde el lado opositor hubo números que no calzaron. Me sorprendió la votación en primera vuelta, creo que ahí hubo al menos un compromiso que no se cumplió. Me parece que el que Pablo haya llegado a 23 votos en la primera vuelta genera un efecto que es lógico y por eso que se da una diferencia tan grande y tan abultada en segunda vuelta. Lista de Lorenzo Antillo, que no logró aumentar su votación y repitió los mismos 15 votos de la primera vuelta. Otro paso en falso del ex controlador de Audax Italiano, que ya había perdido frente a Milán 2020. Nuevo periodo para el actual presidente, que estará lleno de desafíos: resolver el problema de la violencia en los estadios, encabezar una eventual separación de la ANFP con la Federación de Fútbol de Chile y llevar a La Roja nuevamente a un mundial. Es seguir desarrollando este proceso de seguridad y operación en los estadios, que es fundamental para que la familia vuelva, para sacar las personas que son negativas para el espectáculo del fútbol, que se dedican a delinquir. Nosotros vamos a aumentar en un 50% los partidos fútbol joven, vamos a incrementar también a través del Gen Chile todo lo que es la proliferación del fútbol a nivel de escuelas, partiendo de la sub-6. Se cierra el periodo de campaña de la NFP y Pablo Milad se convierte en el primer presidente reelecto desde 1986. Victoria amplia que ahora lo obliga a seguir trabajando para resolver los temas pendientes y dejar atrás la crisis que golpea al fútbol nacional. El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, sorprendió al mundo del fútbol señalando que elegir a Qatar como sede del Mundial fue un error. A menos de 12 días del inicio de la cita planetaria, los cuestionamientos aumentan y ahora se suman algunos técnicos de clubes europeos. Toda la información en el tema que reportó Felipe Gallardo. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. 2 de diciembre del 2010 es elegido en Sudáfrica la sede del Mundial del 2022. Qatar superó en las votaciones a Australia, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Thank you for believing in change. Gracias por creer en expandir el juego. Gracias por darle la oportunidad a Qatar. No los decepcionaremos. Estarán orgullosos de nosotros. El torneo de fútbol más importante de la historia volvería a Asia tras el Mundial de Corea-Japón 2002. 20 años han pasado, pero el escenario parece distinto, tanto que por primera vez el mismo expresidente de la FIFA, que dio a conocer al mundo la sede, ahora admitió que elegir a Qatar fue un error. La elección de Qatar fue un error. Asumo mi responsabilidad. Yo era presidente de la FIFA en aquel momento. Un mundial que a menos de 2 semanas del primer partido ha generado muchas controversias por las restricciones y posibles sanciones que podría recibir la comunidad LGBTIQ+, que asista al espectáculo. Y estas declaraciones del propio embajador de la cita planetaria dejaron mucho para pensar. Tienen que aceptar nuestras reglas aquí.
Pero en la ley está prohibida la homosexualidad, ¿cierto? Es haram. ¿Conocen el significado de haram? ¿Pero crees que la homosexualidad es haram? Sí, es haram. No estoy siendo un musulmán estricto. En el Islam, el término haram se refiere a todo acto prohibido por motivos religiosos. De estos, según el artículo 296 del Código Penal catarí, podrían ser sancionados, pero además, la muerte de 6.500 trabajadores en el levantamiento de los estadios, según The Guardian, no deja indiferente a nadie. Ahora no se puede quejar nadie, porque esto se tenía que haber resuelto mucho antes. La FIFA determinó que se juega en un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado. Pero todo por plata, todo un negocio. Entonces, aceptamos el negocio y vamos todo para adelante. Queja no puede haber. En el momento en el que lo pusiste allí, todas las cosas que siguieron fueron claras. La gente en ese momento, todos los que estaban involucrados, debieran haberlo sabido. Luego se hablaría de derechos humanos en el sentido de que la gente tiene que trabajar allí en circunstancias que no son, por decirlo amablemente, son difíciles. Qatar 2022, un mundial que aún no empieza, ya ha generado diferentes perspectivas y opiniones. Lo más importante es que el balón ruede. Todo se verá en cosa de días cuando Qatar y Ecuador den el puntapié inicial a esta fiesta y se vea si el fútbol disipa los cuestionamientos. CNN Deportes. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego viene Futuro 360, por supuesto, así que centrado obviamente en la COP, ¿cómo podría ser otra cosa? ¿No? Si el equipo de Futuro 360 está ahí, siempre pendiente, la contingencia, temas urgentes, los importantes de todos ellos. Martes 8 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.